madre del campo, visita a su hija rica en la ciudad, pero al abrir la puerta, no creyó lo que vio. Doña Concepción se levantaba al amanecer cada día en su pequeña parcela en el campo. Desde muy joven, la vida le había enseñado a trabajar con las manos y a agradecer cada fruto de la tierra. A sus 60 y pocos años, tenía una rutina tan bien establecida como los surcos de su huerta. Le gustaba oler el café recién hecho, revisar sus plantas y, si el día lo permitía, sentarse unos minutos en la silla de mimbre que su difunto esposo había construido años atrás. En esos momentos solía pensar en Rosángela, su única hija, quien ahora vivía en la ciudad. Habían pasado varios años desde que Rosángela se había ido para estudiar en la universidad. Doña Concepción siempre le decía que ella no había nacido para quedarse atrapada en las montañas. «Tú eres capaz de mucho más», le repetía con el orgullo y la esperanza reflejados en sus ojos. Así, con mucho sacrificio y ahorro, había logrado que Rosángela pudiera partir a la ciudad a estudiar una carrera, con la esperanza de que tuviera una vida mejor que la suya. Aquella mañana, mientras doña Concepción barría el pequeño patio de tierra que rodeaba su casa, escuchó el grito del cartero desde la entrada. «Doña Concepción, tiene carta». No solía recibir cartas, así que caminó hacia el hombre con el corazón latiéndole fuerte. Tomó el sobre y al ver el nombre de su hija en el remitente, sintió una punzada de emoción. Hacía tiempo que no recibía noticias directas de ella. En la última llamada telefónica, Rosángela le había comentado brevemente que estaba muy ocupada con el trabajo y con su esposo, un hombre de negocios al que Concepción no había conocido aún. Con las manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer las líneas escritas con la letra pulcra de su hija. «Mamá, espero que estés bien. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos, y me gustaría que vinieras a conocer mi casa y mi nueva vida en la ciudad. Estoy muy feliz y quisiera compartirlo contigo. Ven pronto, por favor. Te espero con los brazos abiertos. Con amor, Rosángela». Los ojos de Concepción se llenaron de lágrimas. Una mezcla de alegría y nostalgia la envolvió. Recordó aquellos días en los que Rosángela, siendo una niña pequeña, correteaba entre las plantas, ayudándola a recoger tomates y frijoles, mientras le contaba sus sueños de estudiar y trabajar en la ciudad. Y ahora, ahí estaba, cumpliendo aquellos sueños. Concepción sonrió, orgullosa y ansiosa de verla después de tanto tiempo. Decidió prepararse para el viaje. No tenía muchas pertenencias, así que llenó una pequeña maleta con lo esencial: un par de vestidos sencillos, su chal de lana tejido a mano y un par de recuerdos que pensaba compartir con su hija. Durante los días siguientes, la emoción de reencontrarse con Rosángela la mantenía despierta por las noches, imaginando cómo sería la vida de su hija en la ciudad. Imaginaba un departamento amplio, decorado con buen gusto, y a su hija rodeada de comodidades. Quizá incluso tendría una asistente o una empleada, como se veía en las telenovelas. Finalmente, el día de su partida llegó. Con el amanecer, tomó el autobús que la llevaría al centro, y de allí otro transporte hacia la ciudad. La primera vez que viajó para acompañar a Rosángela a instalarse en la universidad, había sentido la misma mezcla de emoción y ansiedad. Pero esta vez era diferente. Sabía que iba a un lugar que Rosángela había hecho suyo. El viaje fue largo, pero sus pensamientos no la dejaron sentir el cansancio. Al llegar a la terminal, un taxi la llevó a la dirección indicada en la carta. Los edificios altos y las calles bulliciosas le recordaron lo diferente que era aquel mundo en comparación con el campo. Mientras el vehículo avanzaba entre las calles pavimentadas y repletas de gente, doña Concepción se daba cuenta de cuánto había cambiado su hija, cuán lejos había llegado. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un edificio moderno, de cristales brillantes y elegantes detalles metálicos. Concepción bajó y miró la fachada con asombro. No podía evitar sentirse pequeña y fuera de lugar en aquel entorno, pero el orgullo y la alegría de ver a su hija pesaban más. Entró al edificio y se dirigió al elevador,
siguiendo las indicaciones del portero que la miraba con una mezcla de sorpresa y cortesía. Al llegar al piso correspondiente, Concepción respiró hondo y tocó el timbre. Pasaron unos segundos antes de que se escucharan pasos y la puerta se abriera. Allí estaba Rosángela, de pie, elegante y refinada, con una sonrisa que parecía distante. Al verla, la madre sintió un alivio profundo, pero también una ligera incomodidad al notar la expresión tensa de su hija. «Mamá, qué gusto verte», dijo Rosángela, abriendo los brazos para un abrazo breve. Doña Concepción la miró con detenimiento. Había algo en la mirada de su hija, una especie de incomodidad que no pudo entender del todo. Sin embargo, pensó que era solo su imaginación, tal vez provocada por el cambio tan abrupto de ambiente. «Qué bonita casa tienes, hija», comentó con sincera admiración mientras entraba al apartamento. Rosángela sonrió apenas y cerró la puerta tras ella. Concepción miraba todo a su alrededor: los muebles lujosos, los adornos elegantes, el aroma a perfume caro. Pero mientras admiraba el lugar, una pequeña duda se instaló en su corazón. Algo en aquella sonrisa tensa de su hija le dejó una sensación de inquietud que, aunque no entendía, no pudo ignorar del todo. Rosángela cerró la puerta, y mientras caminaban hacia la sala, doña Concepción no dejaba de observar el apartamento. Era amplio, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los muebles de cuero, los cuadros de artistas que no conocía, y las luces modernas colgando del techo parecían de otro mundo para alguien que había pasado su vida entre paredes sencillas y rústicas. «Siéntate, mamá. ¿Quieres algo de tomar? ¿Un té? ¿Un café?». Rosángela ofreció con una sonrisa apurada mientras dirigía a su madre hacia uno de los sofás. «Gracias, hija. Un cafecito estaría bien», respondió Concepción, acomodándose en el sillón, que era tan suave que casi se hundió en él. Mientras Rosángela iba a la cocina, Concepción observó con detenimiento el espacio. Había una frialdad en la decoración, algo que contrastaba con la calidez que recordaba en su hija. Tal vez la ciudad, pensó, había transformado a Rosángela en alguien más serio, más distante. A fin de cuentas, la vida moderna era rápida y agotadora. Lo había visto en otros jóvenes que partían y regresaban diferentes. Minutos después, Rosángela regresó con 2 tazas de café en una bandeja. Mientras tomaban el café, Concepción trataba de llenar el silencio con preguntas sobre la vida en la ciudad, el trabajo y la relación de Rosángela con su esposo. Su hija respondía a cada pregunta con respuestas breves, pero siempre con una sonrisa que parecía más una máscara que una expresión de alegría. «¿Y tu esposo? ¿Está trabajando?», preguntó doña Concepción, intentando conocer más al hombre con quien su hija compartía su vida. «Sí, mamá, está en una reunión importante. Él siempre está ocupado con cosas del trabajo», respondió Rosángela, mirando hacia un rincón de la sala como si intentara evitar los ojos de su madre. «Seguro es un hombre importante, entonces», comentó Concepción, buscando algo positivo en la situación. «Y me alegra que tú también tengas tu propio trabajo, mi niña. ¿Siempre fuiste tan estudiosa?». Rosángela se limitó a asentir, pero su expresión era de incomodidad. Concepción, percibiendo la tensión, intentó cambiar el tema, y se dispuso a contar algunas anécdotas de la vida en el campo, de cómo había estado la cosecha ese año y de los chismes del pueblo. Pero Rosángela apenas reaccionaba, y su mirada parecía perderse en el espacio. El tiempo pasó, y la conversación se volvió cada vez más superficial, casi forzada. Concepción intentaba ignorar la sensación de incomodidad, convencida de que se debía a los años de distancia y a las diferencias entre sus mundos. Al cabo de un rato, Rosángela se levantó y se disculpó. «Mamá, necesito salir un momento. Tengo que hacer unas compras. Puedes descansar mientras tanto te preparé la habitación de huéspedes», explicó, dirigiéndose a una puerta al fondo del pasillo. «Claro, hija. No te preocupes. Me vendrá bien un ratito de descanso», respondió Concepción intentando mostrarse tranquila. Rosángela salió casi de inmediato, dejando a su madre sola en el apartamento. Concepción se levantó del sofá
y caminó lentamente hacia la habitación de huéspedes. Era una habitación pequeña, pero decorada con un estilo elegante, que contrastaba con la calidez que recordaba de la casa donde Rosángela había crecido. Había en el aire un leve olor a perfume que, aunque era agradable, le resultaba extraño. Se sentó en la cama mirando la pequeña maleta que había traído. La abrió para sacar su chal, que siempre llevaba consigo, especialmente en lugares donde sentía que necesitaba un poco de calidez extra. Con el chal sobre sus hombros, se recostó en la cama y cerró los ojos, pero no logró descansar. Los pensamientos iban y venían, y aquella imagen de su hija, con una sonrisa rígida, la atormentaba. A medida que pasaban los minutos, la inquietud crecía. Concepción se levantó y con una curiosidad que no podía contener, salió de la habitación para explorar un poco más el apartamento. Observó los detalles, los adornos que parecían sacados de revistas, los electrodomésticos de última tecnología. Todo era lujoso, perfecto, y sin embargo, había algo en el ambiente que no encajaba, como si la vida en ese lugar fuera una especie de puesta en escena. Mientras caminaba por el pasillo, notó una puerta entreabierta que daba a una pequeña oficina. Entró sin hacer ruido, observando los muebles de madera oscura, los papeles ordenados meticulosamente sobre el escritorio. Pero algo le llamó la atención. Un pequeño montón de sobres abiertos en una esquina del escritorio. Sin pensarlo mucho, se acercó para verlos. Las letras de los sobres y papeles parecían emitir una advertencia, avisos de bancos, notificaciones de cuentas vencidas, tarjetas de crédito con límites sobrepasados. Concepción sintió un vuelco en el estómago. No entendía mucho de la vida financiera de la ciudad, pero los términos pago vencido y saldo pendiente le eran familiares, y ver aquellos montones de deudas la llenó de inquietud. Intentando no hacer ruido, regresó a la sala y se sentó en el sofá, con la mirada perdida. Ahora entendía un poco más de la tensión en los gestos de su hija, del silencio que parecía llenar cada rincón del apartamento. Todo ese lujo, esa vida tan distante y sofisticada, quizás no era tan sólida como había imaginado. Concepción esperó en silencio, su mente llena de preguntas y un poco de temor. Algo le decía que, tal vez, aquella vida de ensueño que su hija le había presentado era solo una fachada, una ilusión. Doña Concepción permaneció en el sofá, sumida en pensamientos, mientras las sombras del atardecer comenzaban a caer sobre la ciudad. Observaba la imponente vista desde el ventanal, pero su mente estaba muy lejos de allí. Las cartas de deudas que había visto en la oficina le daban vueltas en la cabeza, y aunque trataba de convencerse de que quizás era algo temporal, no podía evitar recordar la mirada tensa y la sonrisa rígida de Rosángela. Los ruidos de las llaves y la puerta abriéndose la hicieron regresar a la realidad. Rosángela entró con un par de bolsas de papel, claramente productos caros de una tienda de moda, y dejó las bolsas sobre la mesa de la sala sin darle mucha importancia. Doña Concepción miró con curiosidad mientras Rosángela se quitaba los zapatos de tacón y suspiraba profundamente, como si la sola idea de estar en casa le diera un respiro. «Mamá, ya estoy de vuelta», dijo con una sonrisa que intentaba disimular el cansancio. «¿Descansaste bien?» «Sí, hija, gracias. Tu cama es más cómoda de lo que estoy acostumbrada», respondió Concepción, intentando sonar alegre. No quería que su hija notara la inquietud que sentía. Mientras Rosángela guardaba sus cosas, doña Concepción no pudo evitar observar las bolsas de las tiendas. Le sorprendía que, a pesar de las deudas que había visto, su hija continuara comprando cosas aparentemente costosas. Sintió una punzada de preocupación, pero decidió mantenerse en silencio por el momento. «Hija, me contabas antes que tu esposo está muy ocupado. ¿Es él siempre así? ¿Siempre está tan lleno de trabajo?», preguntó Concepción con la esperanza de que la conversación diera una pista sobre la situación de su hija. Rosángela dudó un momento antes de responder. «Sí, mamá. Así es la vida aquí en la ciudad. Todo es rápido, todo el mundo está siempre ocupado. Él trabaja duro para darnos lo mejor», explicó,
aunque había algo en su tono que no sonaba del todo convencido. «Entiendo», respondió Concepción, aunque en su mente se preguntaba si ese mejor, al que Rosángela se refería, era realmente lo que ambos querían. La relación que recordaba con su difunto esposo había sido sencilla, pero genuina. Los sacrificios que hacían siempre eran por una vida en común, pero ahora, al observar la mirada perdida de su hija, sentía que el concepto de lo mejor era algo diferente. Rosángela cambió de tema rápidamente, casi con ansiedad, y comenzó a contarle detalles del trabajo que ella misma realizaba. Según le explicó, trabajaba en una empresa de publicidad y relaciones públicas, lo cual le exigía horas largas y encuentros constantes con clientes de alto perfil. Mientras hablaba, intentaba mostrarse entusiasmada, pero doña Concepción percibía que había algo en esa aparente satisfacción que no parecía del todo auténtico. La sonrisa de su hija desaparecía de vez en cuando, y su mirada se deslizaba a las bolsas de compras en la mesa como si pesaran más de lo que realmente pesaban. La conversación continuó durante la cena, y aunque Concepción disfrutó del tiempo con su hija, la inquietud seguía creciendo en su interior. Rosángela hablaba mucho sobre las apariencias y los compromisos que debía mantener, y Concepción no entendía completamente por qué esas cosas eran tan importantes. En su mundo, la honestidad y la simplicidad eran valores fundamentales, pero en la ciudad parecía que ser y aparentar eran dos cosas muy distintas. Después de la cena, Rosángela se retiró a su habitación para hacer unas llamadas. Doña Concepción quedó sola en la sala, y sin querer sus ojos volvieron a las bolsas de compras sobre la mesa. ¿Cómo era posible que, teniendo tantas deudas, su hija continuara comprando cosas que, seguramente, le costaban caro? La curiosidad era una tentación, pero decidió no tocar nada. En lugar de eso, se levantó y caminó hacia el ventanal, mirando las luces de la ciudad que ahora se encendían una a una. La ciudad tenía una belleza extraña, casi mágica, pero también transmitía una sensación de frialdad y de distanciamiento que no lograba comprender. Allí, todo parecía movido por un deseo de alcanzar algo más, como si nadie estuviera satisfecho con lo que tenía. Pasaron varios minutos antes de que Rosángela regresara a la sala. Su rostro lucía cansado y estresado, con el brillo apagado en los ojos. «¿Estás bien, hija?», preguntó Concepción, acercándose a ella. Rosángela asintió, pero su voz sonaba apagada. «Sí, mamá, es solo que el trabajo a veces es mucho. Todo el mundo tiene expectativas y hay cosas que debo hacer para no decepcionar a nadie», dijo evitando la mirada de su madre. «¿A ti misma también, hija? ¿No te estás decepcionando a ti misma?», preguntó Concepción con suavidad, y Rosángela frunció el ceño, sorprendida por la pregunta. «¿Qué quieres decir, mamá?», respondió visiblemente incómoda. «Bueno, solo pienso que a veces queremos impresionar a los demás y nos olvidamos de lo que en verdad importa», comentó Concepción, intentando no sonar crítica, sino honesta. «Recuerda que no tienes que cargar con más de lo que puedas soportar. Aquí me tienes para ayudarte, aunque sea solo escuchándote». La tensión en el rostro de Rosángela se suavizó un poco. Había una sombra de tristeza en sus ojos que por un instante pareció emerger a la superficie, como si quisiera confesar algo. Pero en lugar de hablar, se limitó a asentir y esbozó una sonrisa débil, tratando de poner fin a la conversación. «Gracias, mamá. Sabes que siempre te agradezco todo lo que has hecho por mí», respondió, con una mezcla de cariño y nostalgia. Doña Concepción decidió no insistir más, pero en su interior aquella preocupación seguía creciendo. Había algo que su hija le estaba ocultando, algo que pesaba en su alma y que parecía consumirla lentamente. El amanecer en la ciudad se sentía diferente. Doña Concepción se despertó temprano por costumbre y decidió prepararse un café mientras esperaba a que Rosángela se levantara. Se sentó junto a la ventana y miró los rayos del sol filtrándose entre los edificios. La ciudad, que la noche anterior había lucido tan deslumbrante con sus luces y su bullicio, ahora parecía algo más fría y vacía en la quietud de la mañana. Mientras tomaba el café,
Sus pensamientos volvían una y otra vez a la imagen de los sobres de deudas, a la mirada cansada de su hija, a esa sonrisa que parecía esforzarse por ocultar una verdad dolorosa. ¿Por qué Rosángela mantenía esa vida de lujos si claramente le estaba costando tanto? Poco después, Rosángela apareció en la sala, con el rostro todavía somnoliento. Al ver a su madre despierta y en silencio, la expresión de su hija se tensó, como si sintiera que la conversación que habían tenido la noche anterior no había terminado del todo. «Buenos días, mamá», saludó Rosángela, intentando disimular la incomodidad. «¿Dormiste bien?» «Sí, hija, descansé lo suficiente», respondió Concepción, dejando la taza sobre la mesa y mirando a su hija con ojos serios. Había llegado el momento de decir lo que pensaba. «Rosángela, ¿por qué llevas una vida tan costosa? ¿Es eso realmente necesario?», preguntó con un tono suave pero firme. Su hija la miró sorprendida y su rostro se endureció. «Mamá, este es el tipo de vida que la gente aquí espera. Aquí todo es así. No puedo llegar a una reunión vestida de cualquier manera o vivir en un apartamento modesto», respondió Rosángela, intentando justificarse. Concepción no desvió la mirada. «¿Esperan ellos o esperas tú? Yo veo que te estás desgastando, hija. ¿Realmente vale la pena todo esto?». Rosángela respiró hondo, claramente molesta, y se cruzó de brazos. «Mamá, no entiendes cómo funciona este mundo. Aquí no puedes simplemente ser tú misma y vivir como en el campo. Aquí todo el mundo juzga, todo el mundo mira, y si quieres avanzar tienes que hacer sacrificios», dijo tratando de sonar segura, aunque su voz temblaba un poco. «¿Sacrificios? ¿Y para quién, Rosángela? Tú nunca fuiste así. Te crié para que valoraras las cosas simples, para que tuvieras orgullo en ser tú misma. ¿Qué pasó con eso?». La voz de Concepción era calma, pero llena de una tristeza profunda. «Pasó que crecí, mamá. Pasó que entendí que la vida es diferente de lo que imaginabas. No todos pueden vivir en el campo, cultivando y vendiendo frutas», respondió Rosángela, con un tono de sarcasmo que lastimó a Concepción. La madre bajó la mirada un instante, pero su voz continuó firme. «No te estoy pidiendo que vivas como yo, solo que no pierdas de vista lo que es importante para ti, Rosángela, porque no importa lo que me digas, puedo ver que no eres feliz. Esas deudas, ese estrés que llevas encima, no es lo que soñabas para ti», dijo, clavando la mirada en su hija, que se quedó en silencio, evitando sus ojos. Por un momento, Rosángela pareció vulnerable. Sus labios temblaron y por un instante, Concepción creyó que su hija le confesaría todo, que dejaría salir la angustia que llevaba dentro. Pero entonces, Rosángela alzó la barbilla, endureciendo su expresión. «Es mi vida, mamá. Lo que hago o dejo de hacer es mi problema», replicó con frialdad. «Si no entiendes eso, entonces es mejor que no te metas». Doña Concepción suspiró. Había esperado que sus palabras despertaran algo en su hija, pero ahora entendía que Rosángela estaba atrapada en una red de expectativas y presiones que ella misma había creado y de la cual no parecía querer escapar. Quizás no podía, o no sabía cómo. «Muy bien, hija. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Pase lo que pase, no tienes que llevar esta carga sola», dijo suavemente, intentando darle a Rosángela un espacio para pensar sin presiones. Rosángela miró a su madre en silencio, y por un momento sus ojos parecieron llenarse de una profunda tristeza. Sin embargo, volvió a cerrar su corazón, y sin responder, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. La puerta se cerró con un leve clic, y el sonido resonó en la silenciosa sala, dejándola en una soledad aún más pesada. Doña Concepción se quedó de pie, mirando la puerta cerrada. Su corazón dolía, y en su interior sabía que, a pesar de las palabras duras de su hija, Rosángela estaba sufriendo. Pero, ¿cómo podía ayudarla cuando Rosángela misma no parecía querer ser ayudada? Doña Concepción pasó el resto del día en silencio, sumida en sus pensamientos mientras Rosángela salía, como de costumbre, rumbo a una serie de compromisos que parecían interminables. A lo largo de esas horas, mientras observaba la vida a través del ventanal del apartamento,
Concepción no podía dejar de preguntarse en qué momento su hija había quedado atrapada en esa red de apariencias y expectativas. La Rosángela que recordaba, aquella joven llena de sueños sencillos, parecía haber desaparecido, reemplazada por alguien que estaba siempre al borde del agotamiento. Aquella noche, al regresar, Rosángela lucía más desgastada que de costumbre. Su maquillaje, cuidadosamente aplicado en la mañana, había perdido su brillo y sus hombros estaban visiblemente caídos. Doña Concepción la recibió con un plato caliente y un abrazo silencioso que no dejó lugar para palabras. Su hija aceptó la comida y por un instante pareció relajarse. Sin embargo, su mirada seguía siendo distante, como si una preocupación persistente le robara la paz incluso en momentos de calma. «Mamá, a veces no sé si estoy haciendo lo correcto», confesó de repente Rosángela, rompiendo el silencio mientras jugaba con su tenedor. «Quiero decir, he trabajado tanto para llegar aquí, para tener esta vida, pero a veces no puedo evitar preguntarme si todo esto es realmente lo que quiero». Concepción sintió una punzada en el corazón. Por primera vez, escuchaba una señal de duda en la voz de su hija. Se acercó y le puso una mano en el hombro. «Hija, todos tenemos dudas. Pero no deberías cargar con tanto sola. Las cosas se ven más claras cuando compartimos nuestras cargas», dijo suavemente, buscando que su hija se abriera un poco más. Rosángela esbozó una sonrisa triste y negó con la cabeza. «No es tan fácil, mamá. Todo en este lugar gira alrededor de quién tienes que ser para los demás. No puedo simplemente dejar todo así como así. Hay compromisos, responsabilidades, expectativas. No sé cómo explicártelo», añadió frustrada. Concepción permaneció en silencio, dándole tiempo a su hija para expresar lo que sentía. Rosángela continuó, sus palabras fluyendo con más franqueza que en cualquier otro momento desde que Concepción había llegado. «Todos aquí viven así, mamá. La gente que conozco, mis amigos, todos tienen deudas, todos luchan por mantener una imagen. Es como una competencia sin fin. Si te descuidas, te quedas atrás. Y a veces siento que si me detengo siquiera un momento, todo se vendrá abajo», admitió, su voz temblorosa. «Y vale la pena, Rosángela. ¿Vale la pena vivir para mantener una imagen, para aparentar algo que te está costando tanto?», preguntó Concepción, mirándola con ternura y preocupación. Rosángela desvió la mirada, incapaz de responder. Había algo en la pregunta de su madre que la hacía confrontar sus propios miedos, aquellos que intentaba mantener enterrados bajo las preocupaciones diarias. Era la primera vez que alguien le preguntaba con sinceridad si esa vida era realmente lo que quería. Concepción la observó en silencio, entendiendo que, a pesar de todo, su hija aún no estaba lista para dejar caer la máscara. A lo largo de los años, Rosángela había construido una imagen, y aunque esa imagen ahora le pesaba, aún le costaba dejarla ir. Esa noche, después de cenar, Rosángela se retiró temprano a su habitación, dejando a Concepción sola en la sala. Con la mirada perdida en el reflejo de las luces de la ciudad, Concepción trataba de entender cómo podía ayudar a su hija. Sabía que no podía obligarla a cambiar, pero la idea de verla desgastarse en una vida que claramente no la hacía feliz le partía el corazón. Horas después, ya entrada la noche, escuchó ruidos en el pasillo. La puerta de la habitación de Rosángela se abrió y su hija salió en silencio, sin notar que su madre aún estaba despierta. Concepción la observó desde la penumbra, notando cómo su hija caminaba hasta la sala, se sentaba en el sofá y se llevaba las manos al rostro, exhalando un suspiro profundo. Aquella imagen quedó grabada en el corazón de Concepción. Había visto a su hija, quien frente a todos mantenía una apariencia impecable, mostrando por primera vez el peso real de sus preocupaciones, un peso que parecía aplastarla en silencio. Concepción deseó poder abrazarla y decirle que, sin importar las expectativas y las presiones, había una salida. Pero sabía que no podía hacer nada hasta que Rosángela misma aceptara la ayuda. Doña Concepción observó a su hija hasta que la vio volver a su habitación, sus pasos lentos y pesados.
Solo cuando estuvo segura de que Rosángela se había dormido, se levantó y se dirigió a su propia cama, decidida a no interferir, pero a no abandonar la esperanza de que su hija, tarde o temprano, entendería que no estaba sola. Esa noche, Concepción durmió con una mezcla de tristeza y esperanza en el corazón. Por un lado, la certeza de que su hija estaba sufriendo. Por el otro, la fe de que algún día Rosángela encontraría el valor de abandonar la carga de las apariencias y enfrentarse a lo que realmente era importante. Los días siguientes, doña Concepción observó a Rosángela con creciente preocupación. Su hija continuaba saliendo temprano y regresando tarde, cada vez más agotada. Aunque intentaba mantener su fachada de control, Concepción podía notar cómo la tensión la desgastaba. Sus gestos eran automáticos y la expresión en su rostro cada vez era más sombría. Algo parecía estar al borde de romperse, pero Rosángela seguía empujándose a sí misma, como si detenerse siquiera un momento significara aceptar una derrota. Una tarde, después de un día particularmente tenso, Rosángela volvió al apartamento, con los ojos levemente enrojecidos, sosteniendo en su mano un pequeño estuche de terciopelo oscuro que temblaba entre sus dedos. Doña Concepción, que la esperaba en la sala, se dio cuenta de inmediato de que algo había ocurrido. «Mamá, hoy fue un día terrible», dijo Rosángela, dejándose caer en el sofá. Intentó sonreír, pero la tristeza y el agotamiento le ganaron. Doña Concepción se sentó junto a ella, sin decir nada, permitiéndole que continuara cuando estuviera lista. Después de un silencio prolongado, Rosángela finalmente habló, en un tono apenas audible. «Hoy tuve una reunión importante. Una de esas reuniones donde todos esperan que seas perfecta, que todo esté en su lugar». Miró el estuche de terciopelo en sus manos y continuó. «Tenía este collar, un préstamo de una amiga, o mejor dicho, de alguien que conocí en el trabajo, alguien con más dinero y menos problemas». Doña Concepción escuchaba en silencio, intuyendo que el collar tenía algo que ver con el estado abatido de su hija. El caso es que, al final del día, mientras salía de la reunión, me di cuenta de que el collar ya no estaba. Busqué en todas partes, volví a la sala de juntas, pedí que revisaran, pero nada, continuó Rosángela, cubriéndose el rostro con las manos. «Es un collar carísimo, no sé cómo podré pagarlo. Ya tengo suficientes deudas, y esto solo empeora las cosas. Mi amiga ni siquiera sabe que lo perdí». Concepción se inclinó hacia adelante, poniendo una mano sobre la espalda de su hija. No era solo el valor del collar lo que le preocupaba a Rosángela, era el peso de todo lo que aquel objeto representaba, las expectativas, las apariencias, el miedo de no estar a la altura. «Hija, lamento mucho que estés pasando por esto, pero quizás esto es una señal de que debes replantearte si esta vida de apariencias realmente te está haciendo bien», dijo Concepción en voz baja, intentando encontrar el equilibrio entre la empatía y el consejo que sentía que su hija necesitaba escuchar. Rosángela no respondió de inmediato. Parecía estar debatiéndose entre la rabia y la desesperación. Finalmente, bajó las manos y miró a su madre con una mezcla de resignación y dolor. «¿Y qué otra cosa podría hacer, mamá? Todos me ven como una mujer de éxito, alguien que lo ha logrado. ¿Qué pensaría la gente si supieran que no puedo pagar ni siquiera el collar que llevo puesto?» Concepción la miró con ternura y, sin poder contenerse, tomó las manos de su hija entre las suyas. «Rosángela, ¿por qué te importa tanto lo que piensen los demás? Ellos no viven contigo, ni cargan tus problemas, ni sienten tu cansancio. A veces, la única persona a la que necesitas impresionar es a ti misma». Rosángela la miró fijamente, como si las palabras de su madre despertaran algo dentro de ella. La dureza en su expresión se suavizó y una lágrima comenzó a rodar por su mejilla. Durante unos segundos, el silencio llenó la sala, hasta que Rosángela exhaló un largo suspiro. «Mamá, nunca me imaginé que la vida aquí fuera tan difícil. Pensé que todo sería distinto, que esta vida significaría éxito, independencia y seguridad, pero nada de eso se ha hecho realidad.
Siento que siempre estoy luchando para no perder algo, aunque ya ni sé qué es, confesó, su voz cargada de una tristeza profunda. Concepción la abrazó con fuerza, dejando que Rosángela descansara su cabeza en su hombro. Mi niña, sé que sientes que estás atrapada, pero nunca es tarde para cambiar, para dejar de lado lo que te hace daño. Tienes que pensar en ti, en lo que realmente te hace feliz. Nadie en este mundo merece verte sufrir de esta manera, y mucho menos tú misma. Por primera vez en años, Rosángela permitió que las lágrimas cayeran libremente. Era como si un peso que llevaba demasiado tiempo soportando se disolviera en aquel abrazo. Las palabras de su madre habían tocado una fibra que ella misma había enterrado. Un deseo de paz y autenticidad que hacía mucho había quedado olvidado entre las expectativas y el esfuerzo constante por encajar. Después de unos minutos, Rosángela se apartó, limpiándose las lágrimas. Mamá, tienes razón, no sé cómo haré para salir de este enredo, pero necesito cambiar. No quiero seguir así, dijo con voz entrecortada, pero con una determinación nueva en sus ojos. Concepción le dio una cálida sonrisa, acariciándole la mejilla con ternura. Eso es todo lo que necesito escuchar, hija. Aquí estaré para ayudarte en lo que necesites, sea lo que sea. Lo importante es que tomes un paso a la vez. No necesitas cargar con todo esto sola. Rosángela asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una sensación de alivio. Sabía que el camino por delante no sería fácil, y que enfrentar la verdad ante su entorno sería duro, pero el apoyo de su madre le daba la fuerza que necesitaba. Por primera vez, la posibilidad de una vida más simple y sincera parecía más atractiva que aquella fachada de éxito que tanto le había costado mantener. Esa noche, mientras se despedían para ir a dormir, Concepción notó una chispa diferente en la mirada de su hija, como si aquella Rosángela soñadora y sencilla estuviera despertando nuevamente. A la mañana siguiente, Rosángela se despertó con una sensación distinta, como si aquella conversación con su madre la hubiera liberado de una carga que llevaba demasiado tiempo soportando en silencio. Aunque el miedo seguía ahí junto con las dudas, había algo nuevo. La sensación de que tal vez no necesitaba vivir para satisfacer las expectativas de los demás. Doña Concepción preparaba café en la pequeña cocina, moviéndose con una calma que parecía llenar el apartamento. Cuando Rosángela apareció en la puerta, su madre le sonrió y ambas se sentaron juntas en la mesa, compartiendo el primer momento de paz que habían tenido en años. «Mamá, he estado pensando en lo que hablamos anoche», dijo Rosángela rompiendo el silencio. «No sé si puedo cambiar mi vida de inmediato, pero quiero intentarlo. Quiero encontrar la manera de vivir para mí misma, sin estar siempre pendiente de lo que piensen los demás». Concepción asintió, sintiendo una profunda gratitud de ver a su hija tomar el control de su vida nuevamente. «Ese es el primer paso, hija. El camino será difícil, pero al final de cuentas, serás tú misma quien decidirá el rumbo de tu vida». Rosángela suspiró y tomó un sorbo de café. Había tantas cosas que necesitaba resolver, tantas deudas y compromisos que había asumido en su intento por mantener aquella imagen. Sin embargo, por primera vez, sentía que tenía el valor de enfrentarlo. «Quiero empezar con algo pequeño», dijo después de unos momentos. «Voy a hablar con mis jefes y explicarles que necesito reducir mis horas de trabajo. Me siento agotada y necesito tiempo para aclarar mis ideas. No sé si me comprenderán, pero es algo que tengo que intentar». Concepción tomó la mano de su hija entre las suyas y asintió con aprobación. «Ese es un buen comienzo, mi niña. A veces necesitamos hacer pausas para recordar lo que realmente somos y lo que deseamos. No dejes que el miedo te impida seguir adelante». A lo largo de las siguientes semanas, Rosángela comenzó a hacer pequeños cambios en su vida, siguiendo el consejo de su madre. Fue ajustando sus horarios, rechazando invitaciones a eventos que no le interesaban, y comenzó a deshacerse de algunas pertenencias que había acumulado solo para impresionar a otros. Aunque estos cambios eran modestos, cada decisión la hacía sentir un poco más libre, como si estuviera recuperando el control de su vida. La relación entre Rosángela y Concepción
también comenzó a transformarse. La madre se había quedado en la ciudad para apoyar a su hija en esta transición y ambas pasaban más tiempo juntas, redescubriendo aquella cercanía que alguna vez habían compartido. Concepción le contaba historias de la vida en el campo, recordándole a Rosángela el valor de la sencillez, de apreciar las cosas pequeñas y de vivir sin las presiones de las apariencias. Rosángela escuchaba atentamente, dándose cuenta de cuánto extrañaba esos valores y cuánto había perdido al alejarse de ellos. Un día, mientras ambas caminaban por un parque cercano, Concepción propuso algo inesperado. «¿Por qué no vienes al campo por un tiempo, hija? Quizá el cambio de ambiente te ayude a pensar con más claridad. Allá puedes estar tranquila, sin presiones, puedes ayudarme en la huerta, respirar aire puro, volver a sentir lo que es vivir sin tanta prisa». Rosángela se quedó pensativa. Aunque la idea le parecía atractiva, también tenía miedo de alejarse de la vida que había construido. Pero, por otro lado, la oferta de su madre le daba una posibilidad de respiro, un tiempo para decidir sin estar rodeada de las expectativas constantes de la ciudad. «¿Crees que me vendría bien?», preguntó finalmente, con un atisbo de duda. Concepción sonrió y le puso una mano en el hombro. «Creo que te haría mucho bien. A veces, para encontrarnos, necesitamos alejarnos de lo que creemos que somos. Y te prometo que el campo tiene un modo especial de darnos las respuestas que buscamos». Después de pensarlo unos días, Rosángela tomó la decisión. Informó a sus jefes que se tomaría un tiempo de descanso, y aunque algunos no lo comprendieron, ella se mantuvo firme en su decisión. Empacó solo lo esencial y se preparó para regresar al campo junto a su madre, con la esperanza de encontrar allí un nuevo comienzo. La despedida de la ciudad fue silenciosa. Al ver los edificios altos y las calles bulliciosas por última vez, Rosángela sintió una mezcla de alivio y nostalgia. La vida en la ciudad le había dado muchas cosas, pero también le había quitado una parte de sí misma que deseaba recuperar. Con una última mirada, dejó atrás el apartamento y las calles abarrotadas de gente, subiendo al autobús junto a su madre con el corazón lleno de expectativas. Durante el viaje, Concepción compartió más recuerdos del campo, describiéndole el aroma del café recién molido al amanecer, el canto de los pájaros y la paz de los atardeceres. Rosángela la escuchaba, sonriendo, sintiendo cómo su ansiedad comenzaba a desaparecer a medida que se acercaban al hogar de su infancia. Finalmente, al llegar al campo, Rosángela experimentó una calma que hacía años no sentía. Los paisajes verdes, el aire fresco y el silencio sereno parecían devolverle el aliento, como si el solo hecho de estar allí la liberara de las ataduras invisibles que llevaba en la ciudad. Doña Concepción la guió hacia la pequeña casa, su hogar de siempre, y al ver el lugar, Rosángela sintió una calidez que le llenó el alma. Esa noche, mientras ambas se sentaban bajo el cielo estrellado, Rosángela miró a su madre y le agradeció en silencio. No era solo por haberla ayudado a regresar al campo, sino por recordarle que siempre había un camino de vuelta a uno mismo, incluso cuando todo parecía perdido. A partir de entonces, Rosángela se dedicó a reconectar con la vida sencilla, ayudando a su madre en la huerta, preparando las comidas con ingredientes frescos y disfrutando de las pequeñas cosas. Descubrió que el campo le ofrecía una paz y una libertad que había olvidado, y en ese proceso comenzó a entender qué era lo que realmente quería para su vida. Al final de cada día, al ver a su madre trabajando junto a ella, Rosángela comprendió que la vida que había estado buscando en la ciudad no se trataba de lujos ni de apariencias, sino de autenticidad y amor. Los primeros días en el campo fueron un proceso de adaptación para Rosángela, quien después de años de vivir rodeada de tecnología, ruido y rutinas estrictas, se encontraba ahora en un mundo marcado por el silencio y la serenidad. Al principio, le costó desacelerar el ritmo. Sentía una inquietud constante, como si en cualquier momento tuviera que responder a un mensaje o cumplir con una obligación. Sin embargo, su madre, con su sabiduría tranquila,
La guiaba a cada paso, recordándole que la vida podía ser vivida de otra manera. Las mañanas eran distintas. Se levantaban antes del amanecer para recoger frutas y vegetales frescos. La frescura de la tierra y el olor de las plantas llenaban sus sentidos, y con cada día Rosángela sentía cómo una paz profunda comenzaba a envolverla. Concepción le enseñó cómo seleccionar los mejores tomates, cómo desmalezar los surcos y hasta a reconocer los ciclos de la luna para cuidar de los cultivos. Cada planta tiene su tiempo, hija. A veces queremos que den fruto de inmediato, pero si las apresuramos, el sabor nunca es igual, le explicó Concepción una tarde, mientras ambas se inclinaban sobre las hileras de maíz. Rosángela entendió que esas palabras no solo aplicaban a la tierra, sino también a la vida misma. Había pasado tanto tiempo persiguiendo algo que no sabía si realmente deseaba, que ahora, en la quietud del campo, comprendía la importancia de esperar, de tomarse el tiempo para cultivar lo que realmente importaba. Las noches en el campo eran igual de reveladoras. Sentadas en la pequeña terraza de la casa, madre e hija hablaban bajo las estrellas. Concepción le contaba historias de cuando era niña, de cómo había aprendido a vivir en la sencillez y de cómo, a pesar de las dificultades, había encontrado la paz en el campo. Esas historias conectaban a Rosángela con un mundo que había olvidado y le recordaban que la verdadera felicidad no dependía de posesiones ni de la opinión de los demás. ¿Recuerdas cuando era niña y soñaba con vivir en la ciudad?, preguntó Rosángela una noche mientras observaba el cielo estrellado. Pensaba que la vida aquí era demasiado pequeña, que necesitaba algo más grande, algo que me diera reconocimiento. Concepción la miró con ternura y asintió. Sí, lo recuerdo. Y no te culpo, hija. Todos tenemos el derecho de buscar nuestro propio camino. Lo importante es no olvidar de dónde venimos, ni perder de vista quiénes somos en realidad. Las palabras de su madre resonaron en Rosángela. Había pasado tanto tiempo tratando de encajar en un molde impuesto por los demás que se había perdido a sí misma. Ahora, en el campo, sentía que tenía la oportunidad de redescubrir su verdadero ser y de construir una vida más acorde con sus valores. Un día, mientras trabajaban juntas en la huerta, Rosángela le confesó a su madre sus intenciones de volver a la ciudad, pero de una manera diferente. Mamá, no quiero irme para vivir como antes, pero siento que debo regresar para enfrentar las cosas de otra forma, para construir algo nuevo a partir de lo que realmente soy, dijo, con una seguridad renovada. Concepción asintió, orgullosa de la decisión de su hija. Esa es la verdadera fuerza, Rosángela. No se trata de escapar, sino de saber regresar con un propósito. Si sientes que puedes hacerlo, entonces ve y vive tu verdad. Rosángela pasó algunas semanas más en el campo, disfrutando de cada día y absorbiendo las lecciones de su madre. Durante ese tiempo, se dio cuenta de que el éxito no tenía que ver con la riqueza ni con la aprobación social, sino con el bienestar y la satisfacción personal. También comprendió que podía mantener la conexión con el campo y con su madre, sin importar dónde estuviera. Finalmente, el día de su partida llegó. Empacó su maleta con lo esencial y en lugar de llevar ropa de marca o accesorios costosos, se llevó los valores que había redescubierto junto a su madre: la paciencia, la humildad y la autenticidad. Antes de partir, caminó con Concepción hasta la puerta de la casa y la abrazó con fuerza. Mamá, gracias por enseñarme lo que realmente importa. Todo lo que soy ahora te lo debo a ti, dijo Rosángela, con lágrimas de gratitud en los ojos. Concepción le sonrió, con una mirada llena de orgullo y amor. Hija, recuerda que siempre puedes volver. No importa dónde estés, este siempre será tu hogar. Rosángela subió al autobús y mientras éste se alejaba del campo, no sintió la nostalgia de antes. En lugar de eso, llevaba consigo la certeza de que el hogar estaba en su corazón y que siempre podría regresar a él, ya fuera en el campo o en cualquier lugar donde viviera en paz con ella misma. De vuelta en la ciudad, Rosángela comenzó a vivir de una manera diferente. Mantuvo sus relaciones,
pero ya no estaba interesada en impresionar a nadie. Tomó decisiones conscientes, redujo sus compromisos y solo mantuvo aquellas cosas que realmente le aportaban bienestar. Con el tiempo, construyó una vida más simple pero llena de significado, en la que las apariencias dejaron de importar. Los amigos que habían sido importantes solo por su estatus social, poco a poco se apartaron, pero Rosángela no se sintió sola. Se rodeó de personas sinceras y mantuvo contacto constante con su madre, quien se había convertido en su mayor fuente de inspiración. Con frecuencia regresaba al campo, pasando temporadas con Concepción, fortaleciendo aquel lazo que se había vuelto indestructible. Había encontrado el equilibrio que tanto buscaba, el balance entre la ciudad y el campo, entre el éxito y la humildad, entre el mundo exterior y su paz interior. Al final, Rosángela había descubierto que, más que el lugar o las apariencias, lo que definía su vida era la autenticidad con la que había decidido vivirla. En cada visita al campo, se sentaba al lado de su madre en la terraza, ambas en silencio, compartiendo la paz de haber encontrado aquello que realmente importaba.